Buenos días, soy Manuel Muñoz, Sector Head del sector de proyectos y servicios dentro de QoNext Group. Y bueno, vamos a dedicar unos minutitos de esta mañana a una presentación muy práctica de un módulo desarrollado por QoNext que nos permite integrar Dynamics NAV con SharePoint Online para poder tener la gestión documental de nuestra compañía de una forma sencilla, de una forma básica, pero a la vez muy funcional y muy operativa. Os voy a mostrar inicialmente qué puedo conseguir con el módulo y a continuación daré unas pequeñas explicaciones para que veamos que el módulo es muy configurable, muy parametrizable para que se pueda hacer una configuración muy adaptada a las necesidades de cada cliente. En este caso, para la presentación de hoy, hemos preparado un ejemplo con integración con el módulo de proyectos y con integración con clientes. Fijaos, lo que me permite el módulo de gestión documental es tener dentro de mi NAV, en este caso estoy viendo una lista de mis proyectos y podéis visualizar aquí en la parte derecha que al desplazarme por los diferentes proyectos me va mostrando unos vínculos que se han creado a determinados documentos. Estos documentos están alojados en un SharePoint corporativo con una estructura que hemos podido crear gracias a la solución, gracias al componente. Para poder acceder a cualquiera de estos documentos, pues simplemente haría doble clic y el sistema automáticamente me abrirá el documento en mi navegador. ¿Vale? Parece que hay algún problemilla con la doble pantalla. Vale, vemos que directamente podría abrir en el navegador cualquiera de mis documentos. También podría abrir directamente el sitio donde se contienen todos los documentos. De esta manera puedo visualizar, en este caso veis que están agrupados por los diferentes proyectos, podría visualizar todos los documentos. Además de visualizar los documentos, en este caso agrupados, ya os digo que esto es totalmente configurable. Podemos configurar para cada entidad que queremos sincronizar con SharePoint qué estructura queremos que tenga nuestra información a nivel documental. Fijaos que no solo me lleva el documento, me lleva el nombre del documento, quién lo ha modificado, a qué hora o en qué fecha se ha modificado, podría tener un histórico de versiones, bueno, todo lo que me pueda aportar SharePoint realmente. Fijaos que además de toda esa información, estoy arrastrando información propia del RP. Fijaos que está llegando el código del proyecto, el nombre del proyecto, el tipo de cliente, el nombre del cliente, el responsable de ese proyecto, el jefe de proyecto, la categoría, si está informada dentro del proyecto, y el tipo de documento en este caso. Fijaos que estoy subiendo en este caso pues planos, contratos, puedo subir imágenes, cualquier información. La tengo totalmente clasificada dentro de mi sitio de SharePoint, de manera que puedo visualizar toda la información de forma completamente ordenada. Esta información que veis que tengo aquí del proyecto básico, el proyecto CM001, CM002, DemoK, la tengo también disponible en NAV. Si yo me voy a DemoK, pues veo que tengo aquí la presentación corporativa de QoNext, o en DemoCM, pues tengo proyectos, QRealestate.pdf. Toda esa información veis que es exactamente la misma que tengo en SharePoint. ¿Cómo podría subir un documento? Pues sería tan sencillo como elegir el proyecto al que quiero subir la documentación. A partir de ahí, desde el propio explorador de archivos, puedo seleccionar el fichero que quiero subir y simplemente con un drag and drop, arrastrando el fichero a una zona específica del área de proyectos, estoy haciendo ya la subida directamente del fichero. El sistema me va a preguntar qué tipo de fichero es. En este caso he elegido 3 tipos para los proyectos que son tipo contrato, tipo plano y tipo documentación técnica. Voy a elegir en este caso que es un contrato, acepto y el sistema automáticamente está subiendo en segundo plano el fichero. ¿Vale? Siempre
hacemos esta subida en segundo plano para que podamos subir documentos que incluso pueden tener bastante peso y puedo seguir trabajando con el sistema. O sea, yo mientras que el fichero se está subiendo, pues puedo estar trabajando con mi gestión financiera, con mi gestión de proyectos, con clientes, con cualquier operación dentro del sistema. Él directamente dentro del log irá controlando todos los ficheros que va subiendo. En este caso el fichero está en este momento subiéndose en segundo plano a SharePoint sin necesidad de que interfiera con el trabajo que podemos seguir realizando mientras el fichero se va subiendo. Si nos vamos a SharePoint y hacemos el refresco de la pantalla de SharePoint, pues vemos que ya en la carpeta DemoProd ese fichero ya acaba de subirse, ¿vale? Ya tenemos subido el fichero en nuestro SharePoint corporativo, ¿vale? Ya podríamos desde aquí abrirlo, descargarlo. Fijaos, directamente ya puedo abrir el fichero que acabo de subir con la presentación corporativa de QOnext. Tengo la información clasificada y lo que comentábamos anteriormente, no solo he subido el fichero directamente con un drag and drop desde Navision, sino que he arrastrado una serie de metadatos, como son el nombre del cliente, el código del cliente, el nombre del proyecto, el código del responsable del proyecto, el código del jefe de proyecto, la categoría del proyecto. Esto me permite poder hacer filtros dentro de toda la documentación que tengo de proyectos. Puedo decir, a ver, quiero ver toda la documentación de la que es responsable Avelino. Pues simplemente filtraría la documentación de Avelino y el sistema me mostraría pues todos los documentos que están gestionados por Avelino. Podré siempre aplicar los filtros que me interesen dentro del propio sistema, todo lo que me aporta SharePoint Online. Vale, vemos que el documento que acabo de subir ya también lo tengo disponible para poder abrirlo directamente desde NAV. Con un simple doble clic desde NAV, el sistema irá a abrir directamente el fichero al sitio de SharePoint. Una solución totalmente integrada entre Dynamics NAV y SharePoint Online, ¿vale? En el caso de... Hemos preparado otro ejemplo para clientes. Y fijaos que dentro de clientes lo que hemos hecho ha sido crear una estructura diferente. En proyectos hemos visto que tenemos nuestros documentos agrupados, pero todos en la misma carpeta, agrupados por proyecto, todos en la misma carpeta. Sin embargo, en el caso de cliente, hemos elegido que haya una biblioteca de documentos para cada cliente. De manera que accedo al cliente y veo toda la documentación que tiene ese cliente asociada en Dynamics NAV. Esta información, si me voy a Navision, si elijo el cliente Elkhorn Airport, veo que tengo aquí los dos documentos que estarán dentro de la carpeta de Elkhorn Airport, ¿vale? La herramienta es bidireccional, igual que he subido un fichero desde NAV y con un drag and drop, el fichero ha subido a SharePoint Online, ha arrastrado los metadatos y se ha colocado en la carpeta correspondiente. Si yo eliminara cualquier fichero desde SharePoint, automáticamente Navision también se enteraría y en la lista pues aparecería totalmente actualizada. Igual que podría también subir manualmente un fichero y asociarlo a un cliente, a un proyecto, simplemente utilizando los propios metadatos que ya me proporciona el sistema. Fijaos que aquí tengo todas las propiedades. Estas propiedades son editables y puedo modificar o puedo subir un fichero nuevo e indicar toda la información desde SharePoint hacia NAV. O sea, la herramienta funciona en las dos direcciones. Puedo subir el fichero desde NAV y automáticamente se sube a SharePoint y arrastra todos los metadatos, o puedo subir el fichero en SharePoint y asociarle los metadatos desde el propio SharePoint. Vale, aquí veríamos el caso de clientes.
Vale, tenemos la funcionalidad de abrir directamente el sitio de SharePoint, como hemos visto anteriormente, para que el usuario que quiere ver la documentación directamente con un clic pueda acceder y ver toda la información. En este caso, como metadatos, veis que tenemos el código del cliente, el nombre, el comercial y el tipo de documentación. Vale, y ahora voy a comentar de una forma también muy rápida y sin intentando no ser demasiado técnico para que todo el mundo pueda ver cómo se puede configurar la herramienta. Una de las principales ventajas de la herramienta es que es muy configurable. El propio usuario puede definir cómo quiere construir el sitio y qué campos quiere que vayan como metadatos a la solución. Lo primero que tendríamos que tener es simplemente la configuración del sitio. En este caso hemos configurado un sitio de demo. Además de esa configuración de sitio, ahora le voy a decir qué entidades voy a sincronizar. Por ejemplo, en el caso de proyectos, simplemente le digo con qué tabla voy a hacer la sincronización, cuál va a ser la URL para proyectos. Fijaos que aquí ya estoy viendo la URL. Yo definiré cuál es la URL, definiré el nombre que le quiero dar al sitio. Y ahora definiré qué metadatos quiero llevarme desde NAV a mi sitio de SharePoint. Simplemente escribiré un nombre para cada una de las columnas que quiero que se vean en SharePoint. ¿Veis? Código, descripción, cliente, nombre, responsable. Código, descripción, cliente, nombre, responsable. Estos son los títulos de las columnas o los captions de las columnas que quiero gestionar dentro del sitio de SharePoint y vinculo esa información. Puedo vincularla con un campo de NAV o con un valor fijo. Puedo elegir cómo quiero que se sincronice. Si elijo que el valor va a estar sincronizado con un campo de la tabla de proyectos, pues simplemente elijo con qué campo de la tabla de proyectos. Si elijo que es un campo, simplemente le digo, me sale la lista con todos los campos que hay en la tabla de proyectos y elijo con qué campo quiero vincular. Eso me permite llevarme a nivel de metadatos toda la información que necesite de cada una de las entidades que utilizo dentro de la gestión documental. Además de definir los metadatos que yo quiero arrastrar a SharePoint desde NAV, indicaré cuál es el campo filtro, cuál es el campo índice que me va a relacionar, en este caso, la lista de SharePoint de documentos con los datos dentro de NAV, en este caso es el código del proyecto. Puedo elegir si quiero un campo de agrupación. Fijaos que en proyectos tenemos toda la información agrupada por proyecto. Pues simplemente diciéndole en NAV que quiero que la agrupación sea por el campo código de proyecto, el sistema ya va a hacer esa agrupación. Además de poder configurar los metadatos dentro del proyecto, puedo elegir también si quiero crear algún tipo de estructura dentro del sitio. Si yo le marco sin librería asociada, significa que quiero que todos los documentos vayan a una misma carpeta, a la carpeta de documentos, y se clasificarán pues por agrupación, por categoría, por tipología, como que ya queramos clasificar esos documentos. Pero podría elegir, para eso me muevo a la ficha de clientes, esta sería la entidad cliente, podría elegir en este caso que quiero crear una biblioteca que esté relacionada con el nombre del cliente. De esa manera conseguiría una estructura como la que tengo aquí en clientes, donde tengo un sitio que es cliente y una serie de bibliotecas de documentos con el nombre de cada cliente. Y dentro de esa biblioteca de documentos de cada cliente tengo los documentos de cada uno de los clientes. Para conseguir eso simplemente le tengo que decir en el título de librería que quiero que sea tipo campo y el campo que quiero que se utilice para crear esos vínculos. Hemos visto también que cuando he hecho drag and drop de un fichero a un proyecto, el sistema me ha preguntado por el tipo. Yo puedo definir un tipo o varios tipos de librería. En este caso, lo que estoy haciendo es crear un tipo que es tipo de documento. Y dentro de tipo de documento he decidido crear unos valores que son contratos, planos y documentación técnica. Todas estas opciones son totalmente configurables. O sea, el propio usuario puede decidir
qué clasificación quiere tener para la documentación, por tipo de documento, por fase. En un proyecto a lo mejor puedo clasificar por la documentación por fase, o si aplicamos algún tipo de metodología por la opción que corresponda. Puedo configurar el tipo de librería que necesite y puedo combinar. En este caso solo tengo una librería que es el tipo de documento, pero podría tener más de una librería. Lo único que tendré que hacer cuando suba el documento es informar a qué valor dentro de cada tipo de librería corresponde, ¿vale? En el caso de clientes, hemos creado también un tipo de librería que hemos llamado tipo y que hemos clasificado los documentos en documentos comerciales, contratos o imágenes. Una vez que yo defino dentro de NAV todas las características del sitio, simplemente validando la configuración de la librería que estoy configurando dentro de NAV, él automáticamente se encargará de crear toda la estructura correspondiente dentro del sitio que tengamos definido. ¿Vale? Veis que tenemos sitio cliente, sitio proyectos, están lanzados y están completamente definidos. ¿Vale? Vemos que tenemos toda la información perfectamente clasificada, tanto para clientes como para proyectos. Si yo quisiera crear un sitio para proveedores, pues simplemente definiría qué estructura quiero para el sitio, los campos que quiero llevarme. Imaginaos que además de esos datos quiero llevarme también, pues no sé, el CIF, por ejemplo. Simplemente le digo relacionar campo, muestro la lista de campos y elijo el campo CIF. Fijaos que en este sitio solo tengo clientes y proyectos, pero si ahora yo desde aquí lanzara la comprobación, simplemente con el hecho de lanzar la comprobación, el sistema ahora mismo ya está comenzando la creación del sitio de proveedores con la estructura que he definido para proveedores, con un tipo de librería donde tengo clasificados contratos, documentación técnica y planos, con los metadatos, código, nombre, grupo contable y CIF, que son los datos que he elegido para la creación de ese sitio. Esto tarda unos segundos o un par de minutos porque SharePoint está trabajando en la creación de ese sitio, ¿vale? Veis que ya va apareciendo aquí directamente en SharePoint. Posiblemente no haya finalizado todavía. Podemos hacer el seguimiento simplemente de la creación accediendo al log. Él está creando el sitio y está haciendo una subida de un fichero de prueba. Cuando finaliza la creación del sitio, el sistema nos va a marcar que ha terminado simplemente con el test de prueba subido, ¿vale? Toda esta información siempre va a estar disponible para los usuarios, ¿vale? ¿Dónde está creando el sitio? Pues donde nosotros le hemos dicho. Esta es la URL del sitio de SharePoint corporativo donde vamos a hacer la subida de documentos y el sistema pues está creando. Si refresco la pantalla, me voy a proveedores. Dentro de proveedores, documentos, vemos que ya ha subido un documento que se llama test.txt, simplemente ha terminado ya la creación del sitio. Vemos que ya ha creado todas las columnas con los metadatos, tiene toda la información ya preparada. Si voy ahora a NAV y me voy veo que ya el fichero test ha subido, por tanto el sitio está totalmente finalizado. ¿Vale? Ya tengo el sitio de proveedores, lo tengo creado. Automáticamente veis que ha creado toda la configuración. Y ahora ya tendría 3 sitios. Tendría el sitio de clientes, de proyectos y de proveedores. Aquí tengo proyectos con la estructura que hemos definido para proyectos, clientes con la estructura que he definido para clientes. Tengo toda la información vinculada en NAV. Toda la documentación la puedo tener asociada.
¿En qué entidades puedo tener esta información? En cualquier entidad que yo necesite. Simplemente pues información de clientes, de proveedores, de proyectos, podría tenerlo vinculado al histórico de facturas, podría tenerlo vinculado al histórico de facturas de compra, al almacén, a producto, para tener toda la información de fichas de producto, información de calidad, información técnica de producto, a la categoría de producto. En realidad, cualquier entidad que queramos asociar información documental, pues podría directamente tenerlo asociado. En este caso, veis que en proveedores, simplemente si quisiera subir ahora un fichero a proveedores, pues simplemente arrastraría y en el momento que arrastro, pues el sistema estaría ya subiendo ese fichero. Me pregunta el tipo, recordáis que habíamos configurado contratos, documentación técnica y planos. Me pregunta el tipo y automáticamente estaría subiendo ese fichero ya en el modo segundo plano, ¿vale? Recordáis que el sistema, yo puedo ir subiendo una cantidad de ficheros, los que yo quiera, todos seguidos, y él se va a encargar de ir subiendo en segundo plano, ¿vale? Esa configuración se habilita simplemente aquí en sincronización por lotes. Si desactiváramos la opción de sincronización por lotes, el sistema subiría y mantendría a la espera al usuario hasta que termine la subida del fichero, ¿vale? Como eso no es muy práctico, pues preferimos que los ficheros se suban en segundo plano, no tengamos que esperar, pues puede haber ficheros que tengan mucho peso y nosotros nos olvidamos. Vamos subiendo, arrastrando y el sistema se va encargando de subir toda la información por detrás, ¿vale? Bueno, pues de forma muy breve hemos hecho una presentación de lo que nos puede aportar la solución de gestión documental integrada con NAV dentro de la integración con SharePoint Online, ¿vale? Vemos que podemos tener sincronizada la información documental con nuestro ERP. Puedo tener vinculado la información de documentos con mi lista de proyectos, mi lista de clientes, mi lista de productos, facturas, cualquier entidad. Y con esto pues finalizamos la presentación.